qué esperar del BCE mañana. Recuerden que mañana tenemos subida de tipos del Banco Central Europeo y también del dato del PIB de Estados Unidos. Así que sin más dilación, damos la bienvenida primero a Alberto Iturralde, analista independiente. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias, muy bien. Marc Ribes también está con nosotros, cofundador y CEO de Blackbird. Muy buenas noches, Marc. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y por último, contamos también con Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en forexduetacademy.com. Buenas tardes, Yuri, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, Alberto, Marc, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Os doy las gracias por estar una tarde más con nosotros, sobre todo a estas horas que ya sé que es complicado, y agradeceroslo de corazón. Hay muchas cosas que han pasado estos últimos días. Quiero intentar desglosar lo máximo que podéis aportar y el análisis que nos podáis dar de todo esto, pero empiezo con lo que siempre, la base, ¿no? Que es lo que siempre pregunto, y es qué perspectivas para los próximos meses. Voy a empezar contigo, Alberto, porque recuerdo que en la última tertulia, de hecho, nos diste un poco de optimismo a todos. Tenías una visión, a pesar de que el resto de invitados eran un poco más pesimistas, tú tenías una visión un pelín más optimista para el final de año, y quiero saber si eso se mantiene, si estás viendo mejoras, que está acompañando el precio, se están viendo reflejados. ¿Cómo lo sigues viendo para estos próximos meses? ¿Podemos tener que continúe este posible rebote que estamos viendo? Sí, va a continuar. Tal cual lo dije hace 3 semanas con tus compañeros, tal cual lo confirmé contigo la semana pasada y tal cual lo está confirmando el mercado con las subidas que hemos tenido desde nuestra última charla y obviamente también desde las charlas hace 2 o 3 semanas con vuestros compañeros. El mercado está para subir y cuanto más negativo es el sentimiento, y ya veo que lo es, porque cuando lo comento parece que hace daño mi comentario alcista, más va a subir el mercado. Interpreto que esa reacción tan violenta ante alguien, no digo por tu parte obviamente ni la de los compañeros, hablo en general en Internet, esa reacción tan agresiva tiene que ver con que el sistema financiero ha engañado a todo el mundo, haciéndole vender y haciéndole recomendar posiciones bajistas, como bien sabe hacer normalmente. Cuando eso sucede, el mercado sube y mucho, de manera que no solamente mantengo mi posición, sino que la reafirmo completamente y todavía creo que el objetivo va a ser mayor. Muchas gracias, Alberto. Marc, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que el sentimiento es tan negativo y a la mínima, no sé tú cómo lo estás viendo estos meses, si tienes la misma opinión que Alberto, qué cosas estás viendo mejores, qué cosas sigues viendo mal, o es que ahora ya hay muchas cosas que han cambiado? Vamos a ver, lo que es importante determinar es que nuestro trabajo consiste en diagnosticar cómo está el mercado para plantear la operativa, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Lo que no podemos hacer es confundirnos de la predictibilidad, el sesgo predictivo y pensar que podemos saber hacia dónde va, porque estamos sometidos a lo que vaya pasando, ¿no? Entonces, si las condiciones siguen en el mismo estado en el que estamos, es muy importante valorar que lo que nos está diciendo la renta variable no tiene nada que ver con lo que nos está diciendo el mercado. Ojo lo que digo, ¿no? Porque decimos, hey, ¿cómo lo cogemos esto? Muy fácil. La renta fija está en un nivel de crash que a lo mejor hemos visto 2 o 3 veces en la historia. Y el nivel de pesimismo y de sell-off, lo que marca el fin del mercado bajista, es una liquidación masiva de activos, porque esto al final es un mercado, ¿no? Y lo que hemos visto, fíjate cómo todas las divisas están en mínimos históricos, cómo la bolsa china está en los mínimos históricos. Y todo ese dinero ha ido a comprar dólar de corto plazo, con un poco de carry trade, podríamos decir, y compra el dólar a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque el único activo que ha interesado a los grandes inversores es el bono a corto plazo. Ese sell-off, ese pico de volatilidad tan importante, yo creo que es la clave, porque fíjate que el mercado alemán no ha habido un sell-off, no ha habido un crash. Pero ¿cómo va a haber un crash si nadie ha comprado el DAX, ¿no? En los últimos 7-10 años? Lo que sí ha habido un crash es en el ARKK, que es el ETF de la disrupción. Fíjate cómo ahí vemos caídas del 80%. Y que el DAX haya caído un 25%, igual que el Bund alemán, que es el bono alemán de 10 años, es que esto es una hazaña terrorífica, es un crash impresionante. Yo no lo he visto nunca, en mis 20 y pico años de profesional. Y a lo mejor en toda la historia lo hemos visto 2 o 3 veces. ¿Qué te quiero decir con eso? Hombre, hay indicios de pesimismo y sentimiento extremo que puede levantarse el mercado. Nosotros hemos incrementado la posición. No sé lo que va a pasar, pero lo que sí te puedo decir es que el rebote tiene pinta de continuar. Lo que hemos visto hoy
de reacción positiva delante de los malos datos de dos gigantes es otro input favorable a este rebote, y como el mercado se vaya por encima de los máximos de agosto, el mercado bajista se ha acabado, y el que no haya aprovechado esta sobreventa que hemos visto estos meses y este negativismo para sumarse al rebote como mínimo, ya va tarde. O sea, que era fácil la decisión de comprar la sobreventa. Vamos a ver qué pasa, pero coincido con Alberto que creo que esto va a continuar. Luego os comentaré lo que ha dicho Mike Wilson, que de hecho ha sido uno de los analistas de Morgan Stanley que este año clavó lo que es la bajada, ahora ha dicho, se ha puesto un poco más positivo. Lo que pasa es que ha dado niveles de qué pasaría. Ha dicho que, bueno, que en principio es positivo si el mercado rebota, pero que si vuelve a perder los 3.600, que volvería otra vez a ser más negativo. Luego lo comentamos porque también ha habido una disparidad de lo que dice Goldman y a ver qué opináis de esto, porque tengo una visión ya un poco complementando, ya no solo mirando el corto plazo o el medio plazo, sino también qué podremos esperar un poco Outlook 2023, ¿no? Yuri, aprovecho para preguntarte lo que han comentado los compañeros. ¿Cómo lo ves? Si quieres a nivel técnico también comentarnos, este posible rebote, ¿tiene fuerza de mantenerse para final de año? A ver, lo que está claro es que el rebote está ahí. Es decir, técnicamente ya veníamos avisando en las últimas semanas de que se veía un cierto suelo de medio-corto plazo, ¿vale? Tanto como para considerar que técnicamente es un rebote de mayor magnitud. Yo creo que ahí todavía no estamos, por lo menos en cuanto a cotización de los mercados. Creo que es importante distinguir entre lo que, y en esto insistimos mucho, entre lo que nos llega de la economía real y lo que vamos viendo en los mercados financieros. Lo normal es que anticipemos un suelo o que veamos un suelo antes de que la narrativa, antes de que la información por fundamentales o la información que nos llega del mercado real nos esté diciendo que estamos en una recuperación económica. Es decir, podríamos ver a las bolsas subir incluso con un 2023 con posible recesión o desaceleración, llamémosle como queramos. De momento, lo que está claro es que los datos económicos no han mostrado más que puntualmente, en momentos muy, muy, muy puntuales, noticias negativas. El empleo sigue muy fuerte, el consumo sigue fuerte. La desaceleración en viviendas en Estados Unidos, tanto como vimos la semana pasada, en viviendas, en petición de construcción de nuevas viviendas, como viviendas usadas, como viviendas nuevas, se está desacelerando, pero si lo vemos dentro del contexto de los últimos años, en realidad se está ajustando más a ese crecimiento exacerbado que hubo después de la pandemia, ¿no? Con el parón de la pandemia en la construcción y en la venta de viviendas, ¿no? O sea que realmente, por fundamentales, todavía, tengo que coincidir con mis compañeros, no estamos viendo más que un cierto enfriamiento, pero no como para pensar que esto es el fin del mundo, ¿no? Ahora bien, 2023 será diferente, porque tenemos que ir, necesitamos ver en algún momento no solo que la inflación deja de crecer, sino que comienza a descender, ¿no? Me llama la atención, supongo que luego tratarás sobre ello, el movimiento del Banco de Canadá. Se esperaba 0,75 y ha sido de 0,50. Es llamativo, un país que el empleo pues también está fuerte, no tanto como en Estados Unidos, pero el empleo está fuerte, la inflación algo más controlada que en Estados Unidos, quizá haya sido por eso, no sé, veremos. Aprovecho, Yuri, has comentado el mercado es una máquina de descontar expectativas futuras, ¿no? De todos esos datos que nos llegarán a futuro y que pues el mercado puede que ya los haya descontado o no. Aprovecho para comentaros lo que ha dicho Mike Wilson, porque creo que viene genial, viene al pelo a lo que estáis diciendo. Dice que el mercado bajista podría terminarse a principios de 2023, se moja dando ese primer trimestre de 2023, dice, siempre y cuando, da una condición, el S&P 500 se mantenga por encima de 3.650, que es más o menos esa media. Tengo aquí por pantalla el gráfico que comparte Bloomberg con el informe, que es más o menos esa media de 200 semanas, donde ya, recuerdo, hablábamos en el anterior debate como nivel técnico, ¿no? Nivel técnico importante que además coincide con el FIBO 50 de todo el impulso realizado desde el mínimo de la pandemia hasta el máximo de los índices, ¿no? Dice que, claro, que lo que está viendo Mike Wilson desde Morgan Stanley, lo que está viendo es posiblemente un rebote
a corto plazo que podría irse hasta los 4.150 durante este trimestre o este final de año, pero dicen, y cito contextualmente, dice, probablemente somos más bajistas que la mayoría para las perspectivas del próximo año, pero creemos que este repunte táctico será lo suficientemente grande como para intentar pivotar y cambiar. Entonces, básicamente, corto plazo sería un rebote hasta los 4.150, pero que dice que desde su departamento son muy bajistas para 2023. Y aprovecho para combinar la pregunta con, ¿está todo contado por esta máquina que es la bolsa y que son los mercados? Alberto, ¿cómo ves todo esto? Siempre. La bolsa siempre descuenta todo. Por eso hay que ir muy por delante de lo que nos va a venir en el futuro. Y eso solo se ve sabiendo analizar el sentimiento de los inversores y, en este caso, la intensidad del sentimiento negativo que se ha generado, que ha sido increíble. Yo no recuerdo en 22 años de especulación día a día, a todas horas, no recuerdo una batería de informaciones y estímulos negativos tan intensa como la que se ha vivido en el periodo que va entre mes y medio hasta hace 2 semanas. Espectacular. Y eso va a generar un rebote muy importante, más importante de lo que dice este señor. Ha dicho 4.150 en el S&P, veréis, será superior. Alberto, te aprovecho para preguntar, ¿hay algún indicador o alguna forma que tú uses para medir ese sentimiento o ese sentido común y de lo que observas de las noticias, de los medios económicos? Por un poco... Sí, es extraordinariamente técnico, tendría que entrar muy al detalle. Tiene que ver con los movimientos que se realizan en los suelos y con las disminuciones de volatilidad. Lo explico. Tanto en los movimientos bajistas como en los suelos se produce una volatilidad altísima en los índices, altísima. Y cuando estamos los especuladores intradía, como yo, bueno, no intradía puro y duro, pero muy rápidos del mercado, tenemos ese parámetro siempre muy vigilado, porque los métodos de especulación tienen que ir variando en función de esa volatilidad. Y si, como me encontré yo el día 4 de octubre, que lo dije en Twitter, un aumento rapidísimo de los precios, es decir, una subida muy fuerte del mercado, con una disminución inmediata de la volatilidad que luego se produjo durante el resto de la caída hasta de nuevo acercarse al suelo sin romperlo para volver a tirar al alza, eso es una señal alcista enorme. Por eso yo pude ver eso lo antes de que se produjera, es decir, por eso anticipé que no se iban a romper los mínimos, podíamos volver pero no se iban a romper, y que íbamos a subir con mucha fuerza en el tiempo, y de aquí a unas semanas mucho. Por ahora llevamos en el DAX un 11% hoy, y lo que le queda. Muchas gracias, Alberto. Marc, ¿lo ves igual esto que ha comentado Mike Wilson? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo ahí te diría que nos gusta tanto el sesgo predictivo. Fíjate Daniel Kahneman, que hablaba en su libro, ¿no? Que el principal problema del ser humano es que ser racionales hace que pensemos que cualquier serie, nosotros pensamos que puede tener una relación lógica, ¿no? Y a veces pensamos que todo va a pasar por lo que vemos en el gráfico. Mira, te voy a decir, no tenemos ni idea, nadie, de lo que va a pasar. ¿Sí? Lo único que sabemos en el mercado, a ciencia cierta, sabes qué es lo que está pasando. Y es cierto que hay inputs que podemos evaluar, ¿eh? Por ejemplo, lo que te decía Alberto del sentimiento contrario, pues podemos ver un montón de indicadores, ¿no? El ratio put-call, el VIX, en fin, un montón de indicadores que nos pueden marcar los inflows, hacia dónde van el capital, ¿no? Cuando vemos que todo el dinero sale de la renta variable y va a los bonos de corto plazo, ver cómo de los países vamos a comprar bono a corto plazo. Todos estos movimientos se suelen dar por muchas razones, porque los inversores entran en pánico, por el margin call de cuentas apalancadas. Todo eso en el trasfondo nos da una información que la podemos analizar, porque al final, cuando venden todos, el mercado siempre entra en estos picos que se llama sell-off, incluso un crash, ¿no? Que es un sell-off exagerado. Claro, ¿cómo nosotros podemos actuar en el mercado? ¿Pensando que vamos a adivinar el futuro o simplemente teniendo una posición acorde a lo que vemos, ¿no? Hombre, lo que nos dice en este caso el analista es, si el mercado pierde mínimos va a caer y si no el rebote pues sube 4.100. Hombre, pues cierto, yo también podría decir eso. Lo que sí te puedo indicar es que vemos cosas como el Dow Jones Consumer Services, el Dow Jones Industrials, el Healthcare, que no están marcando mínimos decrecientes,
que esas industrias tienen sus componentes que confirman eso. Esos son inputs que marcan que el mercado está girando. Como decía Alberto, el mercado descuenta todo lo que sabemos, ¿no? Y lo que no sabemos no, con lo cual todo puede cambiar. Pero sí que esas sensaciones son ciertamente positivas de que el mercado va a intentar un rebote. Yo creo, mi opinión es un poco como Alberto, ¿no? Que el mercado va a rebotar más allá de los 4.100 por todo esto que te comento. Porque la figura del mercado es muy positiva, incluso lo de hoy, el rebote de hoy es para decir, vamos a ver cómo reacciona hoy el mercado. Oye, el comportamiento de hoy del Dow Jones subiendo con la caída de Google y Microsoft es otro input muy favorable a que este rebote va en serio. Ahora, vamos a ver qué pasa. Yo creo que los pronósticos de los analistas hay que dejarlos ahí y dejarlos. No sirven para nada, solo para condicionarnos y sacarnos un poco la expectativa. Mira, muy rápido, en 2008, Stephen Roach, que trabajaba en Morgan Stanley, yo estaba trabajando allí, 2007, antes del crash, y yo me leía todos sus informes y de pronto desapareció. Y era muy catastrofista. Lo mandaron a China a ser el analista en jefe de Asia. ¿Y sabes por qué? Porque era negativo, era pesimista y nadie quería escuchar el pesimismo de Stephen Roach. Y al final acertó y hoy es un ídolo. Quiero decir, hay que quitarse el estereotipo de coger las previsiones. Nadie sabe lo que va a pasar. El trader solo sabe lo que pasa y actúa en función de los acontecimientos. Muchas gracias, Marc. Buena conclusión. Además, has comentado algo interesante, que se veían, esto que has dicho del Dow Jones, con Google, Microsoft cayendo hoy fuerte. Es verdad que en los últimos días yo personalmente he notado una mejora en la amplitud, ¿no? Se ven algunos indicadores. Hoy, por ejemplo, tenemos los índices, el Nasdaq Composite y el S&P en negativo, por lo menos a principio del programa. Y aún así veíamos que el ratio de empresas que suben versus el que bajan casi es del doble. Entonces tenemos como un mejor comportamiento global de lo que son el total de acciones, pero a lo mejor las de gran capitalización pueden ser las que aprieten ahora y sea por eso hoy que estamos teniendo un día negativo cuando en realidad hay muchas empresas más avanzando, ¿no? No sé, y si complementando un poco lo que ha dicho Marc y Alberto, ¿cómo lo ves tú esto? Pues mira, yo tampoco soy de predicciones, soy de plantear escenarios más o menos probables y dentro de ellos plan A, plan B, plan C y a partir de ahí estrategias de actuación, ¿no? Creo que ahora mismo lo más probable en el momento en el que estamos, en el S&P 500, en el Nasdaq, es que continúe una subida de corto plazo, con ciertas correcciones, porque el mercado nunca se mueve en línea recta, ¿no? El mercado descuenta todo toda la información que tenemos, no la que no tenemos, y suelen aparecer nuevas informaciones que no conocemos, porque la vida es así de compleja. Y eso es lo que me lleva a mí a intentar no hacer predicciones, a pesar de que el cuerpo también me pide hacer predicciones, ¿no? Lo más probable es que suba, vaya realizando correcciones, se acerque al 4.100 y luego veremos. Yo creo que hasta que no supere el 4.300 no podemos decir que hemos tocado suelo. Por lo menos es mi posición como analista técnico. Creo que técnicamente no podemos plantear que hemos tocado suelo hasta que ese nivel no sea superado, porque mientras tanto únicamente estaremos en la corrección del último tramo descendente que viene desde finales de agosto aproximadamente, ¿no? Lo que ha dicho Wilson respecto a 3.650, claro, es que ahí está el doble suelo, aproximadamente en 3.550, 3.600, ¿no? Si se perdiera el doble suelo, técnicamente sería continuación de la tendencia, ¿no? No nos dice gran cosa, ¿no? Pero a la hora de... Lo difícil del análisis es encuadrarlo dentro de un marco temporal. Porque que algo va a subir o que algo va a bajar, pues al final es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos, no? Pero ser precisos en el cuándo, ahí es donde podemos cometer los errores en nuestra predicción. Una variable que nunca conoceremos, ¿no? El tiempo de como los value, ¿no? Que cuando compras una acción, pues bueno, pues puede estar infravalorada, pero nunca sabes la variable T, que es cuándo estará el precio que debería tener. Aprovecho para cambiar de mercado. Bueno, vámonos al mercado de la vivienda.